Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a otra edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada TV en coproducción con Nuestra América TV y el Centro de Políticas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy conversaremos sobre la problemática del empleo público. ¿Cuáles son las principales políticas que se va a adoptar el actual gobierno para solucionar los graves problemas en cuanto a calidad del empleo que existen en la administración pública? Para ello conversaremos con la doctora Lili Ku. Ella es abogada por la Universidad Mayor de San Marcos, con maestrías por la Universidad de Génova y por la Universidad Católica en Derecho Constitucional. Lili es además secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo y como tal ha participado en el proceso de discusión sobre la derogatoria del régimen CAS, lo cual la hace a ella una conocedora y experta en materia de empleo público. Lili, quisiera comenzar esta conversación contigo preguntándote por una cuestión que nos preocupa a todos y todas, que tiene que ver con el empleo en el sector público. ¿Por qué es importante discutir la calidad del empleo del sector público y en qué nos puede beneficiar a todos los peruanos y peruanas? Sí, bueno, ante todo, gracias, Enrique, por la invitación a este programa y felicitar también por mostrar interés en discutir este tema tan importante para lo que es ir cada vez más mejorando la calidad de los servicios públicos en nuestro país, ¿no? El empleo público es una temática muy importante, pero a la vez también es un tema muy complejo en nuestra realidad, ¿no? En el Estado, lamentablemente, todavía no existe una política clara para lo que es la contratación de personas en la administración pública. Existe todavía un gran desorden en la contratación, existe una diversidad de regímenes laborales e incluso todavía existe mucha informalidad laboral en la contratación de estas personas. Esto hace que haya una desmejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, porque mientras más inestabilidad laboral hay en el Estado, mientras mayor vulneración hay de derechos laborales, mientras mayor es la desmejora en las condiciones de trabajo para estas personas, hay una mayor desmotivación también para ir capacitándose más, ir de repente conociendo mejores herramientas de gestión pública para que se pueda atender de mejor manera o de manera más asertiva las diversas necesidades de la población, ¿no? Entonces, el empleo público definitivamente es un tema clave en la reforma del Estado, ¿no? Y que no se puede dejar de tocar. ¿Cuántos trabajadores públicos hay en la actualidad y cómo está estructurada esa composición? Bueno, actualmente existe un poco más de 1.400.000 trabajadores en el sector público, ¿no? Este 1.400.000 está conformado básicamente por regímenes como el Decreto Legislativo 276, ¿no? El Decreto Legislativo 728, también el Decreto Legislativo 1057, que es este régimen de contrato administrativo de servicios. Casi más del 50% realmente el empleo público está concentrado más que nada en trabajadores adscritos a determinadas carreras especiales que tienen que ver, por ejemplo, con el personal en los sectores de salud, en las Fuerzas Armadas, en las policías, ¿no? Pero también existe un último régimen laboral que se creó, que es este régimen de la Ley de Servicio Civil, que si bien tiene una cantidad muy pequeñita de trabajadores que ya han transitado este régimen, igual es otro digamos, otra normatividad que se creó también para un poco aumentar este desorden que hay ahorita en el Estado, ¿no? Y por último, se ha dado esta figura también de la contratación de locadores de servicios, que si bien es un contrato de naturaleza civil, preocupa porque en la práctica la mayoría de las personas que están contratadas bajo esta figura son personas que en la práctica están realizando labores subordinadas en el Estado. Entonces, en la práctica estamos hablando de trabajadores que formalmente tienen un contrato simulado, que es a través de la locación de servicios, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el panorama complejo y diverso que tenemos ahorita en el empleo público, ¿no? Dentro de esa diversidad de regímenes laborales, ¿cuáles serían, digamos, los sectores que presentan una situación laboral más precaria?
cuyos derechos laborales se ven menos respetados y cumplidos o que tienen mayores dificultades para representar sus intereses frente a su empleador, que es el Estado? Bueno, en realidad los niveles de abuso, de desconocimiento de derechos, se dan en todas las entidades, ¿no? En realidad, desde todos los niveles de gobierno, ¿no? O sea, pasando por las municipalidades, los gobiernos regionales, ministerios, organismos adscritos, ¿no? Y también organismos constitucionales autónomos, ¿no? O sea, esta problemática de la diversidad de regímenes que existe actualmente en el Estado es un problema transversal en realidad a todas las entidades, a toda la administración pública, ¿no? Entonces, en realidad, los problemas en realidad se agudizan no tanto por sectores, sino por el tipo de régimen laboral al que uno se encuentra adscrito, ¿no? Definitivamente, alguien que está bajo locación de servicios tiene menos derechos que alguien que está bajo un contrato administrativo de servicios. Y alguien que está bajo un contrato administrativo de servicios tiene menos derechos que alguien que está, por ejemplo, bajo el régimen del decreto legislativo 728. Y así, ¿no? O sea, es en realidad, y además, tú puedes encontrar 3 trabajadores bajo regímenes laborales distintos en una misma oficina. Entonces, la discriminación, la diferencia de condiciones y de acceso a derechos se puede presentar entre personas que hacen lo mismo y trabajan para una misma institución. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que se estaría dando actualmente hasta la fecha en el sector público, ¿no? El tema salarial es un tema sensible y delicado en toda problemática laboral, pero en el sector público lo es particularmente precisamente por esa heterogeneidad que tú señalas al describir la estructura del empleo público. ¿Cómo es la situación salarial en el sector público actualmente? Es bastante complicada. Es una problemática que se ha venido agudizando en el tiempo, porque lamentablemente se han venido bloqueando todas las vías para que los trabajadores estatales puedan ir ajustando de manera periódica sus incrementos remunerativos, ¿no? A través de la negociación colectiva. En principio hay un desfase salarial en casi todas las entidades estatales, ¿no? Hay un desfase salarial, muy pocas han actualizado sus escalas salariales recientemente. Hay entidades que tienen 20, 15, 10, 12 años sin una actualización de esa escala salarial, que se tiene que hacer previa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ese es un camino, pero el otro camino es el que tú señalas, ¿no? Que se pueda dar a través de la negociación colectiva, ¿no? Lamentablemente, como sabemos, esta es una herramienta que solamente pueden utilizar pues, los gremios y los sindicatos, ¿no? El nivel de sindicalización en el sector público es bajísimo, estamos hablando de un 15%. Ese es un primer punto, ¿no? El segundo punto es que para aquellos sindicatos que sí pueden ejercer la negociación colectiva en el sector estatal, se le ha venido bloqueando desde hace varios años que se pueda negociar vía este instrumento incrementos remunerativos, ¿no? Entonces, de hecho, este es un tema que hoy mismo se viene discutiendo con este nuevo gobierno, porque si bien se ha venido dando normalidad nueva para poco a poco ir destrabando este tema, las leyes de presupuesto anuales han venido incluyendo consecutivamente una restricción presupuestal que impide pues que se puedan dar estos incrementos salariales vía negociación colectiva, ¿no? De hecho, los sindicatos en el sector estatal nos quedamos sorprendidos cuando en este último proyecto de ley de presupuesto que se ha presentado al Congreso, el Ejecutivo vuelve a incorporar esta restricción presupuestal. Lo bueno es que a través de esa observación, ahora mismo ha señalado el Ejecutivo, está revisando ese artículo y ojalá pues que se pueda buscar una salida de tal manera que esta restricción se pueda eliminar, ¿no? Entonces, el tema, el de incrementos salariales o nivelaciones salariales en el Estado no se ha podido dar. Otra vía iba a ser a través del régimen laboral de la Ley de Servicio Civil. Se entendía que en tanto las entidades transitaran a este nuevo régimen, también iban a poder transitar con una nueva escala salarial. Pero como bien sabemos, pues, desde el año 2013 hasta la fecha, me parece que solamente son 7, 8 entidades a lo más que han podido transitar ese régimen, ¿no? Hasta 2020, menos de 1.000 trabajadores estatales adscritos a la Ley de Servicio Civil. Entonces es muy poco lo que realmente
se ha avanzado. Entonces no hay mucha claridad realmente sobre este tema y sería ideal, ¿no?, de que este gobierno pueda un poco ir desbloqueando todos estos aspectos que tienen que ver con el empleo en el sector público, ¿no? Quisiera regresar sobre el tema de negociación colectiva porque es importante recordar que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el famoso artículo 6 de la Ley de Presupuesto que restringe la discusión sobre aumentos salariales remunerativos de la negociación colectiva. ¿Qué ha pasado con esta sentencia del Tribunal Constitucional que además instó al Congreso a legislar sobre la negociación colectiva en el sector público, reconociendo los derechos que están consagrados no solo en la Constitución peruana, hay que recordarlo, sino también en los convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, que tienen consenso no solo internacional, sino tripartito, es decir, han sido reconocidos como tales por el sector empleador, estatal y los trabajadores. ¿En qué quedó esa sentencia del Tribunal Constitucional y qué rol ha jugado el Congreso y el Ejecutivo? Entiendo que, digamos, este gobierno ha adelantado que lo va a revisar, pero ¿cuál ha sido el modus operandi de los últimos gobiernos con relación a este derecho? Sí, bueno, estas sentencias se dieron en el año 2015, 2016. El Ejecutivo en los años siguientes ha venido desconociendo estas sentencias. El gobierno del señor Vizcarra, el gobierno del señor Sagasti, que fue el anterior a este. Entonces, hubo un desacato abierto a estas sentencias, a pesar incluso que la propia Defensoría del Pueblo también en el año 2019 emitió un informe de adjuntía donde advertía que estas restricciones presupuestales eran inconstitucionales en virtud de lo que había señalado el propio Tribunal Constitucional. Pero el desacato había sido abierto, ¿no? Se seguían considerando estas restricciones, se seguía dictando normatividad que impedía que se pueda dar ese tipo de negociación. Pero esto cambió un poco a través de esta nueva ley, la 31.188, que ha sido aprobada a inicios de este año y que regula, o que es una nueva ley de la negociación colectiva en el sector público, pero que a pesar de que existe todavía esa norma, mejor dicho, que existe ya o está vigente esta norma, el Estado igual ha venido incumpliéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de Servir, el 8 de junio de este año, si no me equivoco, Servir emitió un informe técnico que lo que hace nuevamente es paralizar las negociaciones colectivas en el sector público, ¿no? A pesar que existe ya una ley vigente sobre el tema. Entonces yo creo que esta pregunta que tú haces es muy interesante porque trae a colación, digamos, hablar abiertamente de lo que ha significado para el empleo público que Servir sea una entidad que, lejos de tratar de unificar, regular u ordenar la contratación de personas en el Estado, lo que hace más bien es ayudar a desconocer, ¿no?, a través de una política un poco perversa, los derechos de los trabajadores en el sector público, ¿no? Es ella la que ha venido, de alguna manera, obstaculizando que operativamente este derecho se pueda ejercitar por los trabajadores públicos, ¿no? Entonces tenemos ahorita una ley que ya está vigente, tenemos una demanda de inconstitucionalidad porque lamentablemente también el señor Sagasti dejó una demanda contra esta ley ante el Tribunal Constitucional, y tenemos un último informe de Servir del 8 de junio de este año, donde vuelve a bloquear las negociaciones colectivas en el Estado y señala pues que a partir de noviembre de este año estas negociaciones podrían retomar, pero retomarían desde cero, ¿no? O sea, perjudicando además en diversos aspectos a los sindicatos y a las propias entidades públicas, ¿no? Porque el tema de la negociación colectiva es un tema que requiere disposición de recursos, requiere tiempo, tanto para todas las partes que participan en la negociación. Entonces hay un perjuicio ahí realmente que no se está valorando por parte de esta entidad que es Servir. Cuando señalas que la disposición es negociar desde cero, ¿eso quiere decir que los acuerdos previos en anteriores convenios colectivos ya no tendrían ninguna validez legal? No, me refiero a que hay sindicatos que ya habían iniciado las negociaciones de sus pliegos de reclamos este año, ¿no? Lo que ha hecho, es más, hay incluso ya sindicatos y entidades que ya estaban transitando a otras etapas de la negociación, como por ejemplo una conciliación, un arbitraje. Lo que ha hecho Servir con este informe técnico es decir que en noviembre
estos sindicatos van a tener que volver a presentar su pliego de reclamos y empezar desde cero. O sea, el pliego de reclamos que presentaron este año. Entonces, si, por ejemplo, te pongo este caso en que si se trata de un sindicato, una entidad que ya habían tenido 5 o 6 reuniones, que ya habían incluso agotado el trato directo, que ya estaban pasando la etapa de la conciliación, donde habían dispuesto tiempo, espacios, contratación de asesores, ¿no? Sí. ¿no? Imagínate, en noviembre van a tener que nuevamente presentar el pliego y volver a tener que reunirse y agotar el trato directo con la entidad. Ese tiempo, ese dinero o esa disposición de recursos que ya se gastaron las partes, porque no solamente es el sindicato, sino también la entidad, ¿cómo se recupera? ¿No? Eso causa una conducta antisindical, porque lo que se busca es agotar a la organización sindical, a sus afiliados, y restarle importancia y valor a este derecho fundamental. Otro tema importante y delicado dentro del análisis del empleo público tiene que ver con la estabilidad laboral. Y ahí el caso de los trabajadores CAS es emblemático, y lo es porque se consagra la inestabilidad laboral en un sector, en un actor que debería más bien tutelar los derechos de los trabajadores. ¿Podrías explicarnos cuál es la situación de los trabajadores CAS en la actualidad? Sí, bueno, esta es una problemática que viene desde el año 2008, ¿no? Cuando se crea este régimen laboral que lamentablemente luego fue constitucionalizado por el Tribunal Constitucional como un régimen laboral especial, y que, bueno, se supone que debía ser un régimen transitorio, un régimen, digamos, temporal, que debía luego verse la manera de pasar a otro régimen que sí les diese estabilidad a estos trabajadores, ¿no? De hecho, en el año 2013, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia donde exhorta al Estado a que cumpla con hacer este pase progresivo de trabajadores CAS a un régimen estable, y que estando vigente en ese momento ya la ley de servicio civil, a que se pueda acelerar el tránsito de estos trabajadores a este régimen, ¿no? Eso no ha pasado, ¿no? Con los años realmente lo que más bien ha pasado es que las entidades han ido incrementando la contratación de personal en el sector público bajo este régimen laboral. Un régimen que todo mundo sabe es abiertamente discriminatorio, porque reduce derechos a los trabajadores en comparación con aquellos que están contratados, por ejemplo, bajo el régimen del decreto legislativo 728, pero principalmente porque ¿Qué caso podrías comentarnos, Lili, por favor, para que nuestros seguidores entiendan cuál es la característica discriminadora del régimen CAS, además del tema de la estabilidad laboral? Claro, en principio es un régimen que quita el derecho a la estabilidad laboral, ¿no? Los trabajadores solamente pueden ser contratados de manera temporal, no pueden superar un año fiscal, ¿no? A lo mucho se le puede contratar todo un año, pero lo que hemos visto es que en la práctica las entidades contrataban trabajadores CAS por un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces la inestabilidad era bastante fuerte, ¿no? Luego también hay una reducción de derechos, ¿no? Los trabajadores CAS empezaron, por ejemplo, sin tener derecho de vacaciones. Con el tiempo han ido logrando este tipo de reconocimiento. No tenían, por ejemplo, gratificaciones. Con el tiempo han ganado, por ejemplo, un estipendio. No es una gratificación, pero se les da una compensación en estas dos fechas, el 28 de julio y en diciembre. No tienen la compensación por tiempo de servicios, ¿no? La CTS. Entonces, pero aquí me parece que principalmente es el tema de la estabilidad laboral, ¿no? O sea, estar constantemente sujeto a esta idea de que si te van a renovar o no el contrato, es una situación que lo que hace es desmejorar la calidad de vida de las personas en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque no te puedes proyectar, no puedes planificar nada en tu vida, no puedes pedir un préstamo, sacar un crédito. Tampoco te puedes sindicalizar. Exactamente, desincentiva la sindicalización, porque ¿quién se va a sindicalizar bajo el riesgo de que quizás no le renueven el contrato, ¿no? Lo otro es que si no te sindicalizas tampoco puedes ejercer tu derecho a la negociación colectiva, no estás dentro del ámbito de la negociación. Entonces, abiertamente era un régimen que vulneraba muchos derechos, ¿no? Este tema con el tiempo, ya un poco cansados los trabajadores bajo este régimen, que a la fecha son más de 360.000 trabajadores, representan el 25% del empleo público en nuestro país. Cansados por el tema, se han organizado, debes haber escuchado de el movimiento CAS Nunca Más, y de otras, en realidad, organizaciones que se han ido creando con el tiempo y que han salido abiertamente a luchar para proteger sus derechos, ya cansados de tanto abuso en el sector
estatal, ¿no? Entonces, se cumplió la sentencia del tribunal de que este régimen debía transitar a la ley de servicio civil, no se cumplió. Servir pudo transitar estos trabajadores a su régimen, no lo pudo hacer. Realmente ese tema es otra discusión. ¿Por qué Servir no ha podido cumplir sus objetivos digamos, que consistían en unificar los regímenes, ¿no? O tratar de pasar la mayor cantidad de trabajadores estatales al régimen laboral de la ley de servicio civil? Ese es otro problema, en realidad. Lo cierto es que a la fecha, después de tanta presión de los trabajadores CAS en nuestro país, por fin se dictó la ley 31131, que es esta ley que deroga de manera progresiva este régimen CAS y dispone que este régimen transite al régimen del decreto legislativo 276 o el 728, dependiendo a qué tipo de entidad estamos hablando, ¿no? Entonces estamos ya con esa... Para que se implemente la norma, Lili, ¿qué hace falta que haga el gobierno para que se haga efectiva esta norma que se ha aprobado por el Congreso? Bueno, la norma ya se ha cumplido en cierta parte, ¿no? Un primer aspecto de la norma era que los contratos CAS pasen a ser indefinidos, ¿no? Esto ya se cumplió, muchas entidades ya han cumplido con este cambio de una manera de naturaleza contractual, ¿no? En algunos casos se ha hecho firmar una adenda a los contratos para que se opere este cambio, pero falta el otro tramo importante que dispone esta ley, que es ya una vez ganada la estabilidad laboral, que los trabajadores también pasen a un régimen que sí le reconozca, primero, un salario equitativo, ¿no? Y segundo, que gocen de todos los derechos que gozan, pues, otros trabajadores contratados bajo un régimen estable, ¿no? Entonces, eso todavía está faltando, ¿no? Que por ejemplo, los trabajadores pasen al 728 o al 276. El problema está ahorita en que el gobierno del señor Francisco Sagasti también presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. Entonces, ahorita también está el tema pendiente en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, tanto en esta ley como en la ley de negociación colectiva, están pendientes que se den también las reglamentaciones. Definitivamente, el tema del tránsito o de cómo las entidades van a transitar a los trabajadores CAS al régimen 728 o 276 requiere una previa reglamentación. Sin esa reglamentación va a ser muy difícil que se tenga claridad de cómo se va a llevar a cabo, digamos, este proceso que debería ser un proceso transparente, ordenado, bajo criterios que la propia ley ha establecido, ¿no? Entonces allí es importante que el Ejecutivo apure la reglamentación de estas normas, eso es lo primero, y segundo, ayudaría también bastante que el Poder Ejecutivo, que en el anterior gobierno fue el actor que promovió estas demandas de inconstitucionalidad, que ahora, haciendo una nueva gestión, pueda alcanzar algún escrito, ¿no?, dentro de estos procesos al Tribunal Constitucional, indicando esta nueva posición que se tiene, este nuevo enfoque que se tiene sobre la política laboral en el sector público, ¿no? Si verdaderamente el gobierno del señor Pedro Castillo tiene otra mirada, una mirada más social de esta problemática que tenemos ahorita en el empleo público, sería bueno que el alcance al Tribunal Constitucional para que sobre la base de esos argumentos el tribunal también pueda expedir sus sentencias, ¿no? Yo estaba escuchando en las últimas declaraciones del ministro de Trabajo que señalaba de que el Ejecutivo iba a retirar las demandas. Yo un poco te comentaba eso fuera del set, que eso técnicamente no se puede dar, ¿no? La figura de el retiro de demanda o el desistimiento de la demanda de inconstitucionalidad cuando estas demandas ya han sido admitidas, es imposible, ¿no? Estas demandas van a concluir ya admitidas solamente con sentencias por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que una vez admitidas estas demandas, ha habido un análisis sobre la relevancia constitucional de los temas que se están planteando, ¿no? Y habiendo esta relevancia constitucional, lo que se entiende también es que son temas de interés público. Entonces, aquí no puede caber un desistimiento porque prácticamente el tribunal asume la resolución de los casos de oficio, ¿no? Así no hay actividad por las partes, así no hay impulso, el tribunal de todas maneras va a tener que resolver estas causas, ¿no? Reitero, lo que yo sí creo que puede ayudar mucho aquí, dado que este es un nuevo gobierno y que tiene un nuevo enfoque en este tema, que se presente un escrito al Tribunal Constitucional
explicando cuáles son estos argumentos en el cambio de enfoque, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar bastante a que el tribunal pueda tener mayores elementos de juicio para la resolución de estos casos, ¿no? Eso esperaríamos, sobre todo de un presidente que ha ejercido el cargo de dirigente sindical y que viene del sector público y conoce en carne propia las dificultades y las precariedades que caracterizan al empleo público. Lili, yo no quisiera terminar esta entrevista sin hacerte una pregunta que tiene que ver con la situación de las servidoras públicas. ¿Cuál es la situación de la trabajadora estatal, la trabajadora del sector público? Así brevemente, si nos puedes dar un alcance al respecto. Sí, bueno, definitivamente que en general en el mercado laboral, y esto no excluye al sector público, las mujeres pues tienen una situación también desventajosa, ¿no? En el sector público quizás no son tan notorias, salvo por el hecho de que sigue existiendo una mayor cantidad de cargos directivos que se ejercen por hombres que por mujeres, ¿no? Creo que son de cada 10 cargos directivos, 7 son ejercidos por hombres, ¿no? Pero igual también la equidad salarial no se distingue tanto en el ámbito estatal, ¿no? Pero sí, en general, en el mercado laboral sigue habiendo una situación desventajosa, ¿no? Lo que yo creo que sí hay que apuntar ahorita es que ha habido una situación bastante problemática para las mujeres debido al contexto de la pandemia, ¿no? Esta situación de tener que hacer el trabajo desde casa, ¿no? En muchos casos, el trabajo remoto, ha incidido de manera negativa en la salud mental de las mujeres propiamente, porque todavía somos una sociedad todavía muy patriarcal, donde gran parte de los quehaceres que se realizan en casa o de las obligaciones en casa todavía las siguen realizando las mujeres, ¿no? O están a cargo de las mujeres. Jornada. Exactamente. Entonces, tener el trabajo profesional en casa, además del trabajo doméstico, ha generado una situación de saturación, ¿no? de afectación a la salud mental, que definitivamente también tiene que ver con, o debería llamar a la reflexión a la autoridad pública, para que se afinen mejor algunas políticas públicas que ayuden a, digamos, descongestionar esta situación que está afectando, principalmente digo a las mujeres, porque son las mujeres las que todavía en nuestro país siguen siendo pues las conductoras del hogar, las administradoras, las que crían a los hijos, ¿no? Entonces, creo que eso debería llamar a que haya un replanteamiento de algunas políticas, tomando en cuenta que ahorita hay una sobrecarga de actividades desde el hogar específicamente para las mujeres, ¿no? Lili, te agradecemos estas reflexiones que compartes con Otra Mirada TV, con el programa Mesa Política. Creemos que la agenda laboral debe ser prioritaria para el actual gobierno, dado el embalse de demandas y de derechos laborales que no se cumplen, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, como tú bien has señalado. Te agradecemos nuevamente esta participación. Y a todos los seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.